Hola muchachos, bienvenidos a las preparadorías de la cuarta y última unidad de la Cátedra de Histología y Embriología. Les habla Carlos Eduardo Velázquez y me toca revisar junto a ustedes la histología del aparato reproductor femenino que voy a dividir en tres videos. Este primer video con la histología de los ovarios y las trompas uterinas, un segundo video con la histología del útero y de la vagina y un tercer y último video con la histología de la vulva y de las glándulas mamarias. Entonces, ¿qué es el aparato reproductor femenino? Tenemos que es un conjunto de órganos, tanto internos como externos, que van a dar a las mujeres las características fenotípicas y reproductivas propias, y que va a estar formado por órganos reproductores internos como los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina que se encuentran dentro de la cavidad pélvica, y los genitales externos que corresponden a la vulva en la parte anterior del perine y las glándulas mamarias que se ubican en la parte anterior y superior del tórax. Además, tengamos en cuenta a la placenta, que es un órgano endocrino que es transitorio, que se desarrolla durante el embarazo y que mantiene viable al feto. Tengamos en cuenta también que todos estos órganos van a sufrir una serie de cambios morfológicos y funcionales cíclicos relacionados con la actividad nerviosa y las concentraciones hormonales que se van a desarrollar durante la vida fértil de la mujer, que va desde la menarquia, que corresponde a la primera menstruación, hasta la menopausia, que corresponde al fin de lo que viene siendo esa vida reproductiva de la mujer. Ahora iniciemos con los ovarios. Los ovarios son las gónadas femeninas homólogas a los testículos en el varón que llevan a cabo funciones primordiales. La primera la gametogénesis y la segunda la esteroidogénesis, que vamos a revisar en un momento. Ahorita de manera macroscópica quiero que reconozcan que el ovario tiene una forma ovoide con un diámetro aproximado de 3 centímetros de longitud por 1,5 de ancho y 1 de espesor, que se encuentran dentro de la cavidad pélvica y que presenta un extremo tubárico en contacto con las fimbrias del infundíbulo de la trompa uterina y donde se inserta el ligamento suspensorio del ovario, y un extremo uterino en contacto o en relación con el borde lateral del útero y donde se inserta el ligamento ovárico. Además presenta un borde posterior libre y un borde anterior en contacto o adherido al mesovario, que es una extensión del ligamento ancho del ovario, recordando de anatomía que esto es una expansión del peritoneo pélvico. Ok, ahora vamos con dos conceptos importantes que ya ustedes manejan un poco de primera unidad. Y son el de la gametogénesis u ovogénesis, que es la formación del ovocito o célula reproductora femenina, que comprende dos etapas de desarrollo, una etapa prenatal y una etapa postnatal. En la etapa prenatal o embrionaria tenemos una fase de multiplicación, una fase de crecimiento y una primera fase de maduración, donde las células germinales que proceden de las paredes de la vesícula umbilical van a migrar hacia los esbozos de las gónadas femeninas y mediante mitosis se van a multiplicar en ovogonias. Según la literatura, tenemos que estas ovogonias son cerca de 5 millones de células que se diferencian en ovocitos primarios que inician una primera división meiótica que se queda estacionada en la fase de diploteno de la profase 1 y que no va a progresar de esta sino hasta la pubertad y con el desarrollo de la menarquia y de los ciclos menstruales, que se va a diferenciar en ovocito secundario y en óvulo. Importante, las células germinales, ovogonias y ovocitos primarios van a tener una carga genética diploide, eso quiere decir de 26 cromosomas, que es igual a 23 pares, mientras que los ovocitos secundarios y óvulos van a tener una carga haploide de 23 cromosomas, que cuando se fusionan con el pronúcleo masculino pues dan una carga genética completa que se diferencia en un nuevo individuo. Otra cosa importante es que de esas 5 millones de ovogonias que se diferencian también en folículos primordiales, apenas 500 ovocitos van a madurar durante la vida fértil de la mujer y el resto va a sufrir un proceso denominado como atrexia folicular, que vamos a ver más adelante. El segundo concepto importante es el de la esteroidogénesis, que también es llevado a cabo por el ovario y que no es más que la síntesis y secreción de las hormonas sexuales femeninas a partir de un precursor común, que es el colesterol, el cual va a sufrir una serie de modificaciones enzimáticas dando origen al estrógeno, que estimula el desarrollo de los órganos sexuales femeninos después de la pubertad, como por ejemplo el ensanchamiento de las caderas, el desarrollo folicular, el agrandamiento de las mamas y los caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo el deseo sexual. Además, los progestágenos, que van a preparar el endometrio del útero para la implantación del blastocito, y también el desarrollo y preparación de la glándula mamaria para lo que es la lactancia. Ahora, para entrar de lleno en lo que es la histología del ovario, tenemos este corte teñido con hematocilina y eosina en una vista panorámica, donde a simple vista podemos observar que está formado por una corteza que representa la mayor parte del órgano, en donde tenemos la presencia de los folículos ováricos rodeados de un estroma cortical
que va a estar constituido por tejido conjuntivo laxo, vasos sanguíneos y fibras nerviosas, y una porción central o medular que presenta tejido conjuntivo denso y regular, fibras musculares lisas, nervios y un entramado de vasos sanguíneos, y donde, muy importante, no tenemos la presencia de los folículos ováricos. Ya en un mayor aumento y hacia la periferia tenemos que el ovario está recubierto por una monocapa de células cúbicas que vamos a denominar epitelio germinativo, ya que en el pasado se creía que era este el origen de las células germinales, pero que hoy en día sabemos que tanto en hombres como en mujeres las células germinales tienen un origen extragonadal en las células de la pared de la vesícula umbilical y que durante la embriogénesis migran hacia los esbozos de las gónadas. Y debajo de este epitelio germinativo vamos a tener una túnica albuginea similar a la túnica albuginea de las gónadas masculinas, y que va a estar constituido por tejido conjuntivo denso. Ok, voy a empezar a describir los elementos de la corteza ovárica más preguntables en el examen, que son los folículos ováricos. En estos podemos distinguir tres estadios de desarrollo. El primero, que corresponde al folículo primordial; el segundo estadio o folículo en crecimiento, en donde podemos distinguir los folículos primarios unilaminares, folículos primarios multilaminares y folículos secundarios o antrales; y un tercer estadio maduro o folículo de Degrassi. Entonces, en el folículo primordial tenemos que es el más periférico de la corteza ovárica y que está constituido por un ovocito primario que presenta un núcleo excéntrico, los corpúsculos o cuerpos de Balbiani, que no son más que conglomerados de organelas como el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y las mitocondrias, y las laminillas anulares, que son vesículas citoplasmáticas, y que va a estar rodeado y en contacto directo con unas células foliculares planas que van a descansar sobre una membrana basal que les va a dar nutrición y soporte. Aquí un corte de ovario teñido con hematocilina y eosina, en donde observen que los folículos primordiales son los más periféricos en la corteza ovárica y que van a estar formados por nuestro ovocito primario, rodeado por las células foliculares que descansan sobre la membrana basal. Aquí en una microfotografía electrónica observen la ultraestructura del ovocito primario con los corpúsculos de Balbiani, el núcleo heterocromático y las células foliculares que lo rodean. Y dentro del folículo en crecimiento, el primero que distinguimos es el folículo primario unilaminar, que se caracteriza por un ovocito que ha aumentado ligeramente de tamaño en comparación con el del folículo primordial. El núcleo se hace un tanto central, eucromático, los corpúsculos de Balbianis se desintegran y sus organelos son reorganizados en el citoplasma, y tenemos que este ovocito inicia la síntesis y secreción de, de un material extracelular que corresponde a la zona pelúcida y que se deposita en el espacio perivitelino que está entre la membrana del ovocito y el de las células foliculares, y que tenemos que es una zona Pas positiva y que presenta cuatro glucoproteínas que son las ZP, ZP1, ZP2, 3 y 4, en donde ZP3 y 4 van a actuar como receptores primarios para el espermatozoide y ZP1 y ZP2 actúan como receptores secundarios. Además, ZP1, ZP3 y ZP4 van a inducir la reacción acrosómica del espermatozoide que le permite fusionar su pronúcleo con el pronúcleo femenino. Las células foliculares, que hasta hace un momento eran planas simples, ahora se hacen cúbicos simples y siguen descansando sobre su membrana basal. Aquí una fotografía teñida con hematocilina y eosina. Fíjense el ovocito primario central, el núcleo mucho más eucromático, la, la zona pelúcida que es Pas positivo, en esta imagen no la podemos reconocer bien, y las células foliculares que se han convertido en un epitelio cúbico simple. Aquí en una microfotografía electrónica, igualmente, observen la zona pelúcida que se ha depositado en el espacio perivitelino entre el ovocito y las células foliculares, y las células foliculares que ahora son cúbicos simples. En el folículo primario multilaminar tenemos que las células foliculares, que hasta ahora formaban una monocapa de células, se van a multiplicar mediante mitosis y a formar ahora un extracto o membrana granulosa, en donde las células próximas a la membrana plasmática del ovocito van a emitir unas evaginaciones que incluso penetran la membrana plasmática de la célula y mediante las cuales van a inyectar una serie de factores inhibitorios que inhiben o impiden el progreso de la meiosis 1, como por ejemplo la guanosina monofosfato cíclico, que mantiene las elevadas concentraciones de AMP cíclico al inhibir
las fosfodiesterasas que degradan a estas moléculas. Y en el ovocito, por debajo del ovolema, vamos a tener la acumulación de los gránulos corticales, que no son más que hidrolasas ácidas que se liberan en el momento de la fecundación para inhibir que otros, mejor dicho, para impedir que otros espermatozoides pues intenten fecundar al óvulo que ya está siendo fecundado por un espermatozoide primario. Aquí una microfotografía teñida con hematocilina y eosina, en donde fíjense nuestra membrana granulosa, que incluso puede llegar a tener entre 6 y 12 capas de células, y que bueno, van a estar en contacto con la zona pelúcida secretada por el ovocito primario. Conforme se desarrolla el folículo en crecimiento, tenemos que el estroma cortical que rodea inmediatamente el folículo se va a diferenciar en una teca folicular, que es interna y externa. La teca externa está formada por tejido conjuntivo denso, fibroblastos y fibras musculares lisas, mientras que la teca interna, muy celular, es altamente vascularizada y tiene una función endocrina que voy a desarrollar un poco más adelante. Mientras tanto, el folículo secundario, tenemos que la membrana granulosa alcanza una estratificación de entre 8 y 12 capas de células que empiezan a separarse y a formar cavidades denominadas antros. Este antro está lleno de líquido folicular o antral, que es rico en hialuronato, que es ácido hialurónico ionizado, y péptido natriurético tipo C, secretado por las células de la granulosa y que bloquea la meiosis 1 y por tanto la progresión del ovocito primario a ovocito secundario y primer cuerpo polar. Además tenemos los cuerpos de Kohler, que no son más que material extracelular que se deposita entre las células de la granulosa. Acá, en la microfotografía teñida con hematocilina y eosina, vemos que los antros foliculares no son más que pequeños espacios que van coalesciendo y formando cavidades cada vez más grandes entre las células de la granulosa. Y además observamos la teca folicular, que tiene su componente interno muy celular y el componente externo de tejido conjuntivo denso, fibroblastos y fibras musculares lisas. El cumulóforo no es más que una parte de las células de la granulosa que mantienen al ovocito suspendido en la cavidad antral, y mientras que las células de la corona radiada son igualmente células de la granulosa que aún se mantienen en contacto con el ovocito y su zona pelúcida, y además inyectan factores inhibitorios pues que bloquean o inhiben el progreso del ovocito primario a ovocito secundario. El tercer y último estadio del desarrollo folicular encontramos al folículo maduro o folículo de De Graaf, que se caracteriza por ser el más profundo en la corteza ovárica y por poseer un antro folicular mucho más amplio en comparación con el folículo secundario, y en donde el ovocito permanece unido a la pared por el cumulóforo, pero aún más rezagado hacia la periferia, y la actividad mitótica de las células de la granulosa disminuye, adelgazando el extracto. Además, las concentraciones del péptido natriurético tipo C disminuyen, haciendo que el ovocito primario reanude su primera división meiótica y progrese hacia un primer cuerpo polar y hacia un ovocito secundario que inicia inmediatamente una segunda división meiótica que se queda estacionada durante la metafase, por lo que también se conoce esta división como una división ecuatorial. ¿Y cómo observamos un folículo maduro de De Graaf en el corte histológico? Bueno, por su amplio antro, su ovocito rezagado hacia la periferia y el extracto granuloso delgado. Fíjense también que es el más profundo en la corteza ovárica y que podemos también encontrarlo como vacío, que quiere decir que el ovocito se ha perdido. Y esto es debido a que durante el corte histológico los ovocitos tienden a perderse y bueno, se observan los folículos vacíos, pero no quiere decir que no hayan tenido ovocito antes, sino que simplemente se perdió y pues constituye un artefacto. Durante la fase folicular del ciclo menstrual vamos a tener que en el ovario se lleva a cabo la síntesis y secreción de estrógeno, pero para ello se requiere de la participación coordinada tanto de las células de la teca interna como de la granulosa, ya que por separado estas no cuentan con el arsenal enzimático necesario para la producción de dicha hormona. Entonces, las células de la teca interna poseen receptores para la hormona luteinizante, que hace que éstas se carguen del colesterol LDL proveniente de la sangre, que por acción de la enzima colesterol desmolasa se convierte en prenenolona, y la prenenolona por acción de otras enzimas se va a convertir en andrógenos, como por ejemplo la de hidroespiandrostenediona y testosterona, y una pequeña concentración de progesterona. Los andrógenos van a difundir a través de la membrana basal de las células de la granulosa
hacia las células de la granulosa que por acción de la hormona folículo estimulante secretada por la adenohipófisis van a expresar la enzima P450 aromatasa. Esta aromatasa va a catalizar la aromatización o el ciclado de lo que son los andrógenos en estrógenos como el 17 beta estradiol, que difunde hacia el líquido folicular o es transportado a través del sistema endocrino hacia órganos secundarios como por ejemplo las mamas y el endometrio uterino para su proliferación y maduración. El fin de la fase folicular va a estar marcado por la ovulación, que no es más que el proceso mediante el cual se expulsa un ovocito secundario de un folículo maduro o folículo de De Graaf, y que de manera macroscópica podemos observar en la superficie del ovario como una zona necrótica que denominamos estigma folicular o mácula pelúcida, y que es producto de el aumento de la presión del líquido antral, la contracción de las fibras musculares lisas de la teca externa y de la túnica albuginea y de la ruptura de la pared folicular. Aquí les traigo un resumen del proceso de maduración del gameto femenino. Recordemos que en un inicio partíamos de un ovocito primario que se originó durante el desarrollo embrionario de la gónada femenina y que inició una primera división meiótica que quedó detenida en el diploteno de la profase 1 y que no fue sino hasta el final de la maduración del folículo terciario o folículo de Graaf que por disminución de los factores inhibitorios como el péptido natriurético tipo C progresó hacia un ovocito secundario y a un primer cuerpo polar con la mitad de la carga genética y que inició inmediatamente una segunda división meiótica que se detiene durante la metafase y que solo en el caso de ser fecundado por un espermatozoide va a progresar hacia un óvulo y hacia un segundo cuerpo polar que finalmente va a dar la fusión del pronúcleo masculino y femenino y va a formar un cigoto que es un individuo nuevo con una carga genética diploide y diferente a la de los padres. Una vez expulsado del ovocito secundario, vamos a tener que las paredes del folículo maduro o folículo de De Graaf no degeneran inmediatamente, sino que por acción de la hormona luteinizante que se secreta por la adenohipófisis, estas paredes van a colapsar y se van a transformar en un cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo no es más que un órgano endocrino que secreta principalmente progestágenos que estimula o prepara el endometrio del útero para la implantación de un blastocito y además estimula el desarrollo y crecimiento de las glándulas mamarias para la posterior lactancia. Fíjense que antes de la formación del cuerpo lúteo como tal, tenemos que la ruptura del folículo maduro genera un sangrado y esa sangre se deposita en el centro del folículo remanente formando un coágulo y denominando esta estructura como un cuerpo hemorrágico. Posteriormente tenemos que esta sangre va a ser fagocitada, eliminada y pues se va a dar el establecimiento de nuestro cuerpo lúteo como tal. Las células que constituyen el cuerpo lúteo van a ser las células remanentes de la granulosa y de la teca folicular interna, que van a sufrir un proceso denominado como luteinización, que es inducido por la hormona luteinizante, en donde las células van a adquirir una ultraestructura típica de una célula productora de esteroides, como por ejemplo un retículo endoplasmático liso amplio y abundantes mitocondrias, y en donde vamos a tener que las células luteínicas de la granulosa, que representan cerca del 80% de la población celular del cuerpo lúteo, van a sintetizar principalmente progestágenos, estrógenos e inhibina. Esta última muy importante porque va a inhibir o a bloquear la síntesis y secreción de hormona folículo estimulante por la adenohipófisis, y las células luteínicas de la teca interna, que representan cerca del 20% del cuerpo lúteo y que secretan andrógenos y progestágenos. A mayor aumento podemos dilucidar las características histológicas de las células luteínicas, donde las células que corresponden a la granulosa van a ser de citoplasma amplio y de mayor número en el cuerpo lúteo, mientras que las lúteas de la teca van a ser de citoplasma escaso y menos numerosas. Además, aquí en la lámina podemos observar la amplia distribución de vasos sanguíneos, ya que esto es un órgano endocrino. Y como les mencioné hace un momento, tenemos que el cuerpo lúteo va a secretar primero que nada progesterona, que estimula la proliferación del endometrio para la implantación del blastocisto y el posterior desarrollo del embrión y del feto. Y en la glándula mamaria estimula la proliferación del tejido glandular para la lactancia. Pero esto solo se va a dar en el caso de que se lleve a cabo la fecundación y el embarazo, donde este cuerpo lúteo se va a hacer hipertrófico y va a secretar mayor cantidad de hormonas hasta que se establezca la placenta.
pero en el caso de que no se lleve a cabo la fecundación, el cuerpo lúteo va a permanecer viable por un lapso de 10 días y posterior a este va a degenerar, las células se van a morir y van a ser fagocitadas y lo que corresponde al cuerpo lúteo va a ser infiltrado por un material hialino que con hematocilina y eosina se observa como de color rosado, mientras que a simple vista se observa blanco y es lo que le da el nombre de cuerpo albicans. La atrexia folicular tenemos que es el proceso de degeneración de los folículos ováricos y en donde es muy importante reconocer que puede ocurrir a cualquier nivel y en cualquier momento del desarrollo folicular. Entonces reconocemos una atrexia del folículo primordial responsable de reducir el número de folículos primordiales que se desarrollan en la etapa embrionaria, que va de 5 millones aproximadamente a apenas 600.000, 800.000 en el recién nacido, y que se caracteriza por la autólisis del ovocito y posterior fagocitosis de las células foliculares, y cuyo espacio va a ser ocupado por las células del estroma cortical sin dejar rastro de dicho folículo. Y tenemos la atrexia del folículo en desarrollo, donde las primeras en degenerar van a ser las células de la granulosa, que van a ser infiltradas y fagocitadas. Posteriormente tenemos la hipertrofia de las células de la teca con el colapso de las paredes del folículo, y de último va a ocurrir la diferenciación del ovocito primario en secundario, que después va a morir por autólisis. Entonces, fíjense, en la atrexia del folículo en desarrollo vamos a tener que las primeras en degenerar van a ser entonces las células de la granulosa, que van a ser esfoliadas y fagocitadas, mientras que las células de la teca interna en un principio se hacen hiperplásicas y posteriormente degeneran. Recordando además que el ovocito va a ser el último en morir y se va a diferenciar primero de ovocito primario a secundario y posteriormente sufre apoptosis. Aquí les traigo, muchachos, un esquema que los va a ayudar bastante y que les recomiendo que se aprendan porque los va a acompañar hasta que sean viejos, donde tenemos un ciclo menstrual promedio de 28 días con ovulación en el día 14, donde podemos ver, por ejemplo, las concentraciones de las hormonas hipofisiarias como la folículo estimulante durante la fase folicular, que lleva a la síntesis y secreción de estrógeno, a la maduración del folículo ovárico y a la fase proliferativa del endometrio. Y en el día 14 tenemos el pico de hormona luteinizante con la ovulación, la formación del cuerpo lúteo, el aumento en la síntesis y secreción de progestágeno y la fase secretora del endometrio, además de aumentar en 1 °C la temperatura corporal. Las trompas uterinas. Las trompas uterinas, también denominadas como oviducto o trompas de falopio, son unos órganos tubulares huecos que conectan al ovario con la cavidad uterina y que presentan macroscópicamente una primera porción que denominamos infundíbulo y que abraza el extremo tubárico del ovario, una segunda porción que representa 2/4 del órgano y que denominamos ampolla, una porción estrecha que corresponde al istmo y una porción que atraviesa la pared del útero y que denominamos intramural. Importante va a ser en las trompas uterinas donde se lleva a cabo la fecundación del óvulo, específicamente en la ampolla, y va a ser en el interior de este órgano donde se van a llevar a cabo las primeras divisiones del cigoto para dar origen a la mórula. Entonces, la pared de la trompa uterina va a estar constituida de afuera hacia adentro por una serosa, que es una expansión del peritoneo pélvico, una capa intermedia de fibras musculares lisas, dispuestas en una capa interna circular y una capa externa longitudinal, y una mucosa cuya lámina propia emite unas evaginaciones digitiformes que van a estar revestidas por un epitelio cilíndrico simple constituida por células ciliadas y no ciliadas o secretoras. A mayor aumento, fíjense en el mesotelio que recubre a las trompas uterinas y que está adherido mediante tejido conjuntivo a la capa de fibras musculares lisas de orientación circular interna, longitudinal externa, muy importantes porque tienen una actividad peristáltica que ayuda a transportar el óvulo o la mórula hacia el interior de la cavidad uterina. Tenemos la mucosa, que forma las fimbrias oblicuas extremadamente largas en lo que es el infundíbulo, ya que tiene como fin atrapar al óvulo que es expulsado y transportarlo hacia el interior del órgano, y que bueno, que está revestido por un epitelio cilíndrico simple de células ciliadas y no ciliadas o secretoras, también denominadas como células en tachuela. Y muy importante mencionar que este epitelio tiene una actividad o una respuesta hormonal que, por ejemplo, durante la fase folicular, con el aumento de los estrógenos, se promueve la ciliogénesis, mientras que durante la fase lútea, con los progestágenos,
van a aumentar el número de las células no secretoras, perdón, de las células secretoras que producen un líquido nutritivo para lo que es el óvulo o la mórula. Fíjense una microfotografía electrónica, células ciliadas, células en tachuela o secretora. Y para finalizar les traigo esta fotografía del profesor Carlos. Esto corresponde a un embarazo ectópico tubárico. Y observen al producto de la fecundación, este pequeño embrión donde vemos por ejemplo la vesícula umbilical y esto que corresponde a los procesos cerebrales. Bueno muchachos, hemos llegado al fin de este primer video. Cualquier duda háganmelo saber y aquí tienen las bibliografías.